Gloria al nombre del Señor. Adoramos al nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria. Dios les continúe bendiciendo a mis amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Este que les habla el hermano José Bonilla. Por la gracia del Señor, el superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Aceitunas de Moca. En esta preciosa tarde del Señor nos gozamos de nuevamente dirigirnos a ustedes en nuestro estudio bíblico virtual de nuestra lección de escuela bíblica correspondiente a la lección número 14 del leccionario pentecostal o bíblico pentecostal, que es el material bíblico provisto por la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, a cada una de sus iglesias, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y en el mundo entero. Y nosotros, por la situación de las pandemias, no estamos reuniendo los grupos de escuela bíblica como cotidianamente solemos reunirnos los domingos en clases presenciales, sino que damos esta clase a nivel virtual para los adultos y para las otras clases de juveniles y de niños, pues también en las respectivas maestras se encargan de impartirle la enseñanza por el método virtual a ellos. Y pues sábado tras sábado, no solamente este servidor, sino también mis compañeros y hermanos y hermanas en la fe del Departamento de Educación Cristiana, el compañero Eduardo Sanabria, que es el superintendente auxiliar, e igual el staff de maestros y maestras maravillosos que tenemos en nuestra iglesia y que son parte de nuestro Departamento de Educación Cristiana y Familia. Nos dividimos las diferentes clases y sábado tras sábado pues tenemos diferentes talentos. Así que nuevamente, ¿verdad?, agradezco al hermano Eduardo Sanabria, que tuvo bien la lección anterior, que con esa lección que dio nuestro hermano Eduardo Sanabria pasada, el sábado pasado, la lección 13, que tenía que ver con el tema de imperativos de la juventud, culminamos un ciclo de lecciones bajo el tema general de desafíos de la iglesia en el siglo XXI. Ese fue el trimestre pasado, de julio a septiembre. Durante ese trimestre, nuestro expositor tenía como tema la serie de lecciones bajo el tema desafíos del siglo XXI, los desafíos de la iglesia en el siglo XXI, y definitivamente nos gozamos de manera especial de una serie de lecciones maravillosas, donde ciertamente ante la situación de retos que vivimos hoy día como cristianos, temáticas como lo es el estudio de las escrituras, el ayuno, la oración, comunión y comunidad, imperativos de la juventud, el ministerio de la espiritualidad de la juventud, entre otras variedad de temas que estuvimos tocando en ese trimestre, definitivamente van o redundan al fortalecimiento de nuestros hermanos, nuestros feligreses, el fortalecimiento de la iglesia del Señor. Si hay alguno de ustedes que me está viendo y a lo mejor se perdió esas lecciones, yo les insto a que vayan a los videos de nuestra página de Facebook de nuestra iglesia y puedan ver esos videos, repasarlos, esas lecciones, que si hay algo que este medio nos da esta ventaja es que tenemos esos estudios grabados y podemos ir a ellos cuantas veces queramos para reforzar ese conocimiento. Así que en esta hora, pues vamos a comenzar una nueva lección, más bien un nuevo trimestre de lecciones. Seguimos con el leccionario pentecostal volumen 39. Amados hermanos, nosotros, como sabemos, como hemos recalcado y lo reiteramos a través de este medio, este material se nos ha entregado durante este semestre de pandemia en formato virtual. Así que no hemos tenido este material especialmente desde que comenzó el mes de julio para acá, en formato en papel o versión impresa, sino en formato virtual. En la medida que de los hermanos que yo tengo en mis contactos en Facebook o en WhatsApp o en otras maneras de comunicación a través del internet, pues yo he estado compartiendo esas lecciones en formato PDF, y he hecho el pedido de que aquellos hermanos que puedan compartir eso con otros de sus contactos. Pero si usted es uno de los que este material no le está llegando, por favor, yo necesito que usted entonces se comunique conmigo. Ahí le muestro en pantalla mi información de contacto, número de teléfono,
e email para que se comunique conmigo y me deje saber que usted pues, no está recibiendo estos materiales y que pues, me deje saber su situación para ver cómo lo ayudamos. Le dejamos saber a los hermanos que en la iglesia tenemos una copia que si usted desea este material impreso, pues se puede comunicar con la secretaria, nuestra hermana Judith Ruiz, pues para que entonces pueda gestionar una copia de estas lecciones. Así que pues le dejamos eso para ustedes allí. Así que, amados hermanos y hermanas en la fe, vamos a dar comienzo a esta lección bíblica, pero no sin antes pues, hacer una oración al Señor para que sea dirigiéndonos y ayudándonos a poder diseminar esta palabra, compartirla y que no hablemos vana palabrería de humana sabiduría, sino que hablemos lo que viene inspirado del cielo. Así que pues, nos encomendamos al Señor en esta hora. Ore conmigo, si puede. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, oh Dios amado. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande de haber ofrendado a tu propio Hijo Jesucristo para venir a este mundo, morir en propiciación por nuestros pecados, Señor. Y como dice tu palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, Señor. Gracias por todos los que hemos podido dar ese paso de fe, todos los que nuestra venda de los ojos fue quitada, todos los que vinimos a convicción de pecado y hoy día estamos aquí, oh Dios, caminando en tus caminos, tratando de seguirte y servirte, oh Señor. Ayúdanos cada día a seguir hacia adelante, Padre amado, y ayúdanos, oh Dios, a ser servidores tuyos fieles, Señor. Yo te doy gracias, oh Dios mío, por este privilegio que me das, oh Dios mío, de poder impartir esta lección bíblica a mis hermanos, Señor, ser un maestro tuyo, Señor, para comunicar las verdades de tu palabra. ¿No? Me pongo en tus manos, Padre amado, y te pido, Señor, que no sea yo el que hable, sino seas tú a través de mí, Señor. Simplemente soy tu instrumento, Señor. Úsame, oh Dios mío, como vaso, oh Dios mío, útil, Señor. Y abre el entendimiento, oh Dios mío, de cada hermano, cada hermana que reciba esta lección, Señor. E igualmente, algún amigo inconverso que pueda conectarse y pueda escuchar esta palabra, oh Dios mío, esa palabra, como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Esa palabra entra y penetra su vida y le ayude, oh Dios, y le redarguya de pecado y pueda, oh Señor, servirle para que dé ese paso hacia ti, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, y todas estas cosas humildemente te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, 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 Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios es fiel y verdadero. Nos gozamos en manera especial y en esta hora pues vamos a la lección bíblica que corresponde hoy a el tema, el Hijo del Hombre es la simiente de la mujer, el segundo Adán. Ese básicamente pues, va a ser la temática que va a girar en torno a la plática de esta tarde, pero antes de ello quiero, pues como hemos comenzado un nuevo tema trimestral, es menester que miremos qué es lo que va a tratar este trimestre, o sea, esencialmente, o sea, las 3 elecciones que vamos a estar iniciando a partir de hoy por el resto de los meses, octubre, noviembre y diciembre, van a girar en torno al tema Jesús, es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. Y yo les exhorto a los hermanos, tanto a los que me están viendo en vivo, como también a los que me están viendo en diferido, que como esto es una serie de lecciones girando en torno a este tema, trate de no perderse estas lecciones y trate de estar ahí, ¿verdad? Fielmente cada sábado o semanalmente, si no puede verlo en vivo, pues semanalmente no perderse la lección para que no pierda la línea de pensamiento. Esto es una cadena de lecciones girando en torno a este tema para entender mejor lo que tiene que ver con que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. De manera que esta serie de lecciones que estaremos considerando en este nuevo trimestre estarán enmarcadas, como ya mencioné, en este tema general. Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. El propósito de este abarcador estudio no es un estudio que va a finalizar hoy. Hoy continuaremos, hoy daremos inicio y esto continuará con puntos suspensivos. Hoy va a ser la primera lección de una serie de 3 lecciones y de un abarcador estudio que intentaremos
¿verdad? Hasta donde Dios nos ayude, a analizar etapa por etapa la evidencia que nos ofrece las Escrituras respecto al plan de salvación del Señor. Ese plan de salvación diseñado por Dios para la redención de la humanidad. Así que este plan que abarca, cuando hablamos del plan de salvación, es una evidencia bíblica que comienza desde el propio Génesis, específicamente Génesis 3:15, como vamos a ver hoy, hasta la venida de Cristo a esta tierra a morir en la cruz del Calvario y luego entonces asciende a los cielos, y hay la promesa de esa segunda venida del Señor en gloria. Así que pues eso está pendiente, pero la palabra del Señor es un hilo conductor donde cuando usted lee desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, de lo que trata el tema general es la salvación del ser humano. Es por eso que, amados hermanos, yo les insto, tanto a mis hermanos en la fe, como también a cualquier amigo o amiga que nos pueda ver esta lección, que cuando usted vaya a las Escrituras, cuando usted vaya a la palabra del Señor, a estudiarla o a leerla para beneficiarse del conocimiento de ella, un buen ejercicio es siempre ver la palabra del Señor de acuerdo a su tema general. Nunca salirse de ese tema, nunca leer la palabra de Dios como si fuera cualquier otro libro más. La palabra del Señor tiene un tema central, y ese tema central es la salvación del hombre, la salvación del ser humano, la salvación del ser humano provista por Dios para la redención del hombre. Así que con eso en mente, con ese tema en mente, usted puede leer cualquier pasaje desde Génesis hasta Apocalipsis y todo va a estar conectado. O sea, todos estos 66 libros de la palabra del Señor, como muchos de nuestros hermanos hablaron en el mes pasado, en el mes de la Biblia, tuvieron más de 40 autores, fue escrito en un periodo de más de 3.500 años, y a pesar de que muchos de ellos no se conocieron entre sí, la inspiración del Espíritu Santo estaba ahí y ellos nunca se salieron. La consistencia del mensaje se mantiene, el tema central se mantiene, y todos los subtemas que tiene la palabra están conectados a ese tema principal, que, como estamos hablando aquí, ese plan de salvación, esa salvación del Señor para la redención del ser humano. Así que pues eso es lo que a grosso modo vamos a estar viendo en este trimestre. Y para aclarar un poco desde ya estos conceptos de hijo de hombre, de Mesías, la palabra Mesías es bien sencilla, es una palabra que viene del hebreo, que significa el ungido, el elegido del Señor, el Mesías. Esa palabra en su equivalente en griego es Cristo, que entonces por eso es que le llamamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Le llamamos Jesucristo o Cristo, a Jesús. Entonces ya el término hijo de hombre pues tiene un poquito más complejo, y por lo menos desde esta etapa, para que desde el saque estemos claros referente a lo que significa la palabra hijo del hombre. Aquí menciono que el título mayormente lo utilizó Jesús, permitiéndole eludir conflictos que pudieran surgir si utilizaba el título de Mesías o hijo de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el Hijo del Hombre? Como dice ahí en pantalla, en los evangelios, ¿sabes? Este término no solamente del Nuevo Testamento, este término está también en el Antiguo Testamento, principalmente lo mencionan los profetas Ezequiel y los profetas Daniel. Pero en el Nuevo Testamento, en los evangelios particularmente, el término o la frase Hijo del Hombre es mencionada, o el Señor se da a sí mismo este título 78 veces, evocando deliberadamente a Daniel 7, 13 al 14. ¿Sí? Como asignación, les dejo, ¿verdad?, que vayan a las Escrituras y lean ese pasaje de Daniel 7 y específicamente los versículos 13 al 14 que hace mención del Hijo del Hombre. Así que Cristo recibe el nombre de Hijo del Hombre en relación con toda la raza, en tanto que Hijo de David, que es otro también nombre que se conocía a Jesús, es su nombre con relación a Israel. El Hijo y otro nombre que es Hijo de Dios es su nombre divino. Así que Jesús empleó constantemente el título de Hijo de Hombre en relación con su misión. Se identifica con hombres perdidos
o sea, Cristo se identifica con los hombres perdidos, los viene a buscar y los viene a salvar, da su vida en rescate por muchos y como tal es entregado, crucificado, sepultado y resucitado. Volverá también en su cuerpo glorificado para juzgar y reinar. Así que queda claro que de pasajes como Mateo 26 y 16, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre son la misma persona. Así que eso, ¿verdad? A grosso modo, para que entendamos en términos generales el término Hijo del Hombre, que como mencionamos y reiteramos, fue un título mayormente utilizado por Jesús de sí mismo, el título que utilizó en su ministerio terrenal refiriéndose a sí mismo, y esto pues le permitió eludir los conflictos que pudieran surgir si utilizaba su título de Mesías o Dios, pero él seguía siendo Mesías y el Hijo de Dios. Y esto era porque los judíos, el problema de que Jesús tuvo que recurrir a esto fue porque los judíos tenían una falsa percepción sobre el Mesías. Estos estaban en espera de un Mesías político. Entiéndase, los fariseos, los saduceos, todos estos partidos, todos estos grupos de líderes judíos influyentes en la época, ellos tenían un desdén contra el imperio romano, contra los imperios previos, también griegos, y de esta manera ellos estaban con ese odio y esa esperanza de que ese Mesías que hablaba la palabra, ellos lo transversaron, cambiando el arquetipo a un arquetipo como si fuera un Mesías político, un guerrero, un tipo rey como David que venía a destruirle a todos los ejércitos y a imponer nuevamente la monarquía, obtener su propio territorio y no tener que estar respondiendo a ningún emperador. Eso era la visión de aquellos líderes judíos en aquella época, pero ciertamente eso no era el propósito de Dios, ni eso era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Eso fue una tergiversación del concepto del Mesías. Naturalmente, este arquetipo que ellos tenían de lo que era el Mesías no encajaba con Cristo, con el Señor Jesucristo, con Jesús, que vino a cumplir como siervo sufriente y como cordero de Dios. Vino a morir por nuestros pecados, a ser sacrificado. Así que, amados hermanos y hermanas en la fe, ¿verdad? Esto, a grosso modo, les dejo esto para que entendamos que todas las lecciones subsiguientes a esta que vamos a iniciar hoy va a girar en torno a este tema trimestral. Así que pues pasamos entonces a la afirmación fundamental de la lección de hoy, que es el inicio. El Hijo del Hombre es la simiente de la mujer, el segundo Adán prometido por Dios. Génesis 3:15 nos dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No me voy a quedar mucho en esto de la afirmación fundamental, porque si no, pues me estaría adelantando a lo que es el cuerpo de la lección, pero por ahí vamos, ¿verdad? Ya definimos un poco lo que es el Hijo del Hombre, la simiente de la mujer, es como la descendencia. Simiente es una palabra que significa semilla, y usted sabe que cuando usted siembra una semilla, pues eso sigue dando fruto, sigue reproduciéndose. Así que la afirmación fundamental lo que nos habla es que ya había una promesa de que el Señor, de que Dios ya tenía preparado en el futuro un segundo Adán. Así que continuamos hacia adelante. Ahí les dejo entonces el bosquejo de la lección. Vamos a estar hablando en primera instancia del origen de la humanidad. Luego entonces vamos a estar en la segunda parte de Jehová, Dios pacto universalmente con el hombre en Adán, y veredicto divino como consecuencia de la caída de Adán y Eva. Así que vamos a ir poco a poco desmenuzando esa parte. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, a modo introductorio, es importante, ¿verdad?, saber que un poco de todo lo que he hablado hasta ahora, en resumen, el cristianismo cree y confiesa que Jesús es de Nazaret. En Jesús de Nazaret se cumplió la promesa dada por Dios en torno al nacimiento de la simiente de la mujer. O sea que esta promesa que yace en Génesis 3:15, que leímos el texto, acabamos de leer el texto, el cumplimiento de esto se da en Jesús de Nazaret, Jesucristo. O sea, eso no cabe duda en nosotros, pero es importante explicarlo, explicar la teología un poco detrás de todo esto. O sea que tal promesa ofreció desde los mismos comienzos de la humanidad
a pesar, tras la caída del ser humano en el pecado, la vívida esperanza de la intervención divina en la historia para la redención de esa humanidad caída. Porque como vamos a ver más adelante, la acción del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, de haber consumido del fruto que Dios le dijo que no podían comer, las consecuencias no fueron únicamente para ellos, sino que heredaron ese problema a toda la humanidad. Por el pecado de ellos introdujeron a la humanidad la maldad e introdujeron también el pecado a la humanidad, y ya entonces el que nacía con la naturaleza pecaminosa, pero claro está, el Señor tenía un plan para nuevamente conectar al ser humano con Dios, promover la redención del hombre, la redención de la humanidad. Un plan donde Dios mismo intervendría en la historia humana. Así que ahora, como vamos a estar viendo en esta lección, cuando Jehová creó al hombre con el propósito de tener comunión con él, lo introdujo en el huerto del Edén. Allí probaría cómo éste utilizaría su libre albedrío, que es un concepto que vamos más adelante a trabajar. Adán y Eva recibieron un código de conducta, pero pecaron al desobedecer a Jehová. Dios dictó sentencia contra Adán, Eva y contra la simiente, como ya hemos dicho, semilla, la semilla de Satanás, anunciando el advenimiento de un redentor que sería la simiente de la mujer, enviado por Dios para derrotar la simiente de Satanás. Esta sentencia se cumplió en Jesucristo. Así que esto a modo de introductorio para que tengamos ese preámbulo de lo que vamos a estar viendo en esta lección. Bien, vamos entonces a la parte 1, donde vamos a estar hablando bajo el tema origen de la humanidad, y vamos a estar citando, ¿verdad?, algunos pasajes bíblicos ahí en principio de Génesis. Básicamente nos vamos a quedar en los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis, considerando algunos pasajes bíblicos. Bien, origen de la humanidad. Vamos a hablar la primera parte, o la parte A, bajo el tema Dios creó al hombre como criatura terrenal. Y el pasaje bíblico que vamos a estar considerando en esta parte, pues se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Así que lo vamos a leer rapidito para que usted lo tenga ya en la casa. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sigue el versículo aquí clave, ¿verdad? Es que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Aquí pues nos habla básicamente de lo que fue el origen del hombre. Nos explica con ese detalle de cómo fue ese proceso de la creación, y ciertamente no fue un proceso evolutivo como hablan algunos científicos, pseudocientíficos, porque la realidad es que la ciencia no sustenta esas teorías de la evolución. De hecho, eso de la evolución se ha quedado en teoría. Ellos no han podido probarlo en un laboratorio. Y ciertamente ellos nos critican a nosotros, ¿no?, que tampoco nosotros podemos probar en un laboratorio la creación. Pero es una paradoja. O sea, nosotros somos personas finitas, de mente finita, tratando de explicar a un creador que va por encima de todas las cosas. Pero por la palabra y por las evidencias del diseño del mundo tan perfecto, el universo y todas estas cosas, estamos claros en nuestro corazón que esto fue creado. Esto tiene que haber una mente inteligente detrás de toda la creación del hombre, que esto no pudo haber venido de la casualidad y mucho menos una explosión y que saliéramos de la nada, ¿verdad?, de la nada, sino que había un ser inteligente llamado Dios que fue el que creó todo, y es un Dios de amor. O sea, el proceso, como dice aquí, Dios empleó en la creación del hombre el mismo material inorgánico, o sea, el material inorgánico del polvo de la tierra. Dice que en ese proceso de material del polvo de la tierra, voy a un poco aclarar lo que es material inorgánico. Esto es un concepto que lo trae el mismo expositor, y lo traemos para aclarar. Nuevamente, no hubo ningún proceso evolutivo
relacionado en una forma prehumana existente que se derivara de algún organismo biológico ya existente, sino que Dios empleó en la creación del hombre en material inorgánico, polvo de la tierra, del que brotaron plantas y animales. Así que vamos a hablar eso del material inorgánico para que estemos claros. O sea, el polvo de la tierra es lo que se conoce como polvo de la tierra es parte de lo que se conoce como material inorgánico. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre materia orgánica y materia inorgánica. Aquí, pues, en química, porque estos son conceptos de química, en química se dice que la materia orgánica está compuesta por moléculas orgánicas, es decir, aquellas que contienen carbono, formando enlaces carbono-hidrógeno o carbono-carbono. Así que el compuesto principal de una materia orgánica que cae en esa categoría, en ese grupo, es el elemento carbono. Pero no solamente el elemento carbono, sino formando enlaces, moléculas, con hidrógeno o también con otros átomos de carbono. Y se dice, ¿sabes cuál es la importancia de la materia orgánica? Que es que esta materia es la que se encuentra presente en todos los seres vivos. Todos los seres vivos están hechos de este tipo de materia orgánica, que en principio es el elemento carbono, moléculas, formando moléculas de carbono-hidrógeno o carbono-carbono. Ahora, materia inorgánica, que es de lo que fue hecho el hombre, del polvo de la tierra, que es materia inorgánica, es aquella que no presenta dichos enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Ejemplo, sal, oro, vidrio, cloro o hierro. O sea, la materia inorgánica puede tener carbono, pero alguna de ellas, pero lo que lo diferencia es que no está enlazado, no está formado en moléculas con átomos de carbono o átomos de hidrógeno. Así que eso es esencialmente la diferencia entre materia orgánica y materia inorgánica, que la materia orgánica es la que está hecha el ser humano y los animales y los seres vivos. Bien. Alabado sea el Señor. Bien, amén. Así que eso, lo que queremos decir aquí es que el ser humano pues fue hecho del polvo de la tierra, fue algo que Dios se tomó su tiempo, lo creó, mientras que la demás creación Dios la hizo pronunciando por su boca. Siempre decimos que el Señor formó como un muñeco de barro, de fango, del polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Así que la creación del ser humano no fue ideado a última hora, es otro elemento. Esto fue parte del diseño de Dios, y Dios deseaba todo lo mejor para ese ser humano que había creado. Jehová lo plantó en un huerto de belleza singular, como era el huerto del Edén, lleno de abundantes recursos, y lo puso allí para el disfrute, para que él administrara lo que Dios lo puso en sus manos y para su disfrute. Pero, y aquí es que, amados hermanos, dentro de esta historia de la creación del hombre, los elementos que tenemos que empezar a tener en cuenta y a tener claro en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra comprensión aún mayor de entendimiento del plan salvífico del Señor y todo esto que conlleva el plan de salvación, que nosotros lo hemos aceptado por fe y le servimos, pero que es importante conocerlo, porque en la medida que conocemos más de ese plan del Señor, ¿verdad?, más admiramos a Dios, más nos gozamos en Él, más somos fieles a Él por su maravilla y por lo bueno, por lo misericordioso, por la gracia y por ese amor tan grande que Él tiene para con nosotros. Cuando Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto del Edén, era necesario concienciar al hombre de los privilegios que Dios le confería y que aprendiera a ser agradecido con su creador. Dios hizo al hombre, lo hizo diferente a los animales. Dice que poco menor que los ángeles, dicen los salmos, pero lo coronó de su gloria. Pero también había implícito allí que tenía que ser probada la obediencia de ese ser humano. Dios lo hizo con libre albedrío, y eso lo vamos a estar hablando más adelante, más a fondo, lo que es libre albedrío. Dios le dio plena libertad. Dios no hizo un robot que siguiera más que las órdenes ahí. O sea, Dios le dio conciencia al ser humano, le dio razón,
para que pensara, para que estuviera consciente del mundo que lo rodeaba y tomara decisiones. Si iba a decidir amar a Dios, pues que lo tomara esa decisión en base a su conciencia, a su razonamiento, no porque Dios lo obligara. Así que, amados hermanos, solo el hombre, amén. Ya entonces, ¿verdad? Hablamos de la creación del ser humano como criatura terrenal. Ahora vamos a hablar sobre ese aspecto de que Dios, se dice en la palabra que el hombre, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Allí el título que le damos a este tópico, a este subtópico, es la imago Dei en el hombre. Cuando hablamos de ese término, imago Dei, esencialmente, en una situacióncita aquí con imago y Dei. Esta expresión del idioma latín, o sea, esto es una expresión del idioma latín que se traduce al español como imagen de Dios, que encierra la idea de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que cuando hablamos de que el ser humano fue creado a imagen de Dios, es que es un ser racional, moral y social. O sea, que eso es los elementos que hacen que nosotros tengamos imagen y semejanza a Dios, estos elementos morales, ¿verdad? De razón, el uso de la razón, la moral, que es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, y que somos seres sociables. Todas esas características Dios también las tiene. Nosotros no es que somos igual a Dios, en que somos como Él, con todos los poderes que Él tiene, pero somos a imagen y semejanza de Él. Así que solo el hombre entre todos los seres creados fue formado y diseñado por Dios utilizando el polvo de la tierra, ya lo mencionamos, un soplo del Espíritu y creando algo nuevo y maravilloso, imagen y semejanza de Dios. Ese aliento que Dios impartió al ser humano le da ese sentido de identidad, concienciándolo de su relación con su Hacedor. Hemos hablado muchas veces en este medio de que el ser humano está compuesto por cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? O cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu se refiere precisamente a esto que estamos hablando aquí, el soplo de vida que el Señor, que Dios dio al ser humano para que viniera a ser un ser viviente, y ese soplo de vida de Dios, que es esencia de Él, es la que nos conecta con Dios. Por eso es que nosotros vemos que aún en tribus indígenas por allá que nunca han escuchado el Evangelio, tienen esa idea de buscarle Dios. Por eso vemos en nuestra historia misma de los como puertorriqueños, de nuestros taínos, que ellos tenían como sus dioses y adoraban algo que sentían que era un ser superior. Siempre esa tendencia del ser humano de adorar o entender que hay un ser superior, eso está ahí precisamente por ese soplo de vida, que es esencia que nos conecta con Dios. Así que Pablo dijo en Efesios 1, 4 al 5, dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él por amor. O sea, el propósito que Dios nos crea es para tener comunión con Dios, para adorarle, para buscarle y para tener esa comunión con Él y relación con el Señor. Entonces, como ya hemos mencionado, fue creado el hombre como un ser racional, moral, con sentido de responsabilidad hacia su hacedor y como una criatura social capacitado para amar. Como dice Isaías, para gloria mía lo he creado. Nosotros fuimos creados para honrar al Señor y como dice su palabra, Dios honra a los que le honran. Dios le dio una esposa, porque eso no se quedó ahí. Dios entonces, como dice el relato, vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, igual que como cada uno de los animales tenían su pareja y le hizo una pareja, una ayuda idónea para él y de esta manera cohabitaban en ayuda mutua, formaron una familia, se fructificaron, poblaron la tierra. Así que pues esto es parte de lo que implicó y los propósitos de Dios al hacer la creación y particularmente el hombre como la corona de la creación.
Ahora bien, amados hermanos, después de haber hablado sobre los orígenes del ser humano, a grosso modo, de la creación, ¿verdad? Yo sé que esto es historia que hemos hablado anteriormente, quizás se sabe este cuento ad nauseam, pero es menester repetirlo y tener esta base bíblica para poder seguir el hilo conductor de este tema general sobre el Hijo del Hombre y él como Mesías. Así que Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, pero eso no se quedó allí. Dios pactó con el hombre. Ese fue el primer pacto de Dios con el ser humano. Vamos a ver los siguientes pasajes. Jehová Dios estableció un mandamiento en el pacto con Adán. Así que vamos a ver ese pacto buscando la base bíblica de Génesis capítulo 2, versículos 15 al 18. Dice así. Tomó pues, voy a ponerlo aquí en pantalla grande para su beneficio. Dice así. Amén. Dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya eso, ¿verdad?, lo habíamos comentado. Pero, amados hermanos, en ese pasaje que leemos allí, ahí habla del pacto. El pacto no es otra cosa que el Dios lo puso en el huerto, le dijo, mira, esto tú encárgate de todo esto, ¿verdad? Tú tienes plena libertad de decisión para administrar eso, pero también le dio algo que no podía hacer, le dio una prohibición, la única prohibición. Básicamente, Dios le dio prácticamente libre, plena libertad en todo, en que hiciera todo lo demás, pero hubo una prohibición: no comer del árbol de ciencia del bien y el mal. Y él le dio, o sea, el Señor no simplemente, esto es interesante, amados hermanos, algo que me llama la atención en lo personal de esta parte, cuando el Señor le hace la prohibición a ellos de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, es que no solamente dijo no lo coman, sino que le dijo las consecuencias de comer. Yo sé que a veces nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de que cuando nos dicen que no, cuando nos prohíben algo, hay algo, ¿verdad?, dentro de nuestra naturaleza pecaminosa que nos dice, espérate, yo quiero, esto que me están diciendo que no, yo quiero ir más rápido para allá, para verlo, yo quiero desobedecer. Uno a veces lo ve como en los nenes chiquitos, que le dicen no, que no hagas esto, o le prohíbes algo y más rápido quieren hacerlo, como que le despiertan de alguna forma la curiosidad. Pero fíjese, en este caso, Dios le dijo que no lo comieran y le dio la consecuencia. Ellos estaban claros de la consecuencia que había, que iban a morir. Pero, pues, lamentablemente ya sabemos el desenlace de lo que pasó. Y el hombre tenía responsabilidad de labrar la tierra y cuidar del huerto. O sea, Dios le dio también el derecho a utilizar y consumir todos los frutos deliciosos y todos los árboles que habían por ahí, excepto el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí es que consiste el pacto. O sea, estamos hablando de un pacto, el primer pacto de Dios con el hombre. Este fue el pacto. Te puse en ese huerto, te lo creé para ti, para tu disfrute, pero esta es la única condición que yo te estoy poniendo, que no me desobedezcas en esto. Y si me desobedeces, pues tendrás vida. De hecho, tendrá inmortalidad. El ser humano fue creado para no morir. ¿Cómo era eso? ¿Cómo iba a ser eso? ¿Verdad? ¿Cómo la población del mundo se iba a llenar con gente que no iba a morir? Pues eso solo Dios lo sabe. Pero eso es lo que nos muestra la palabra. O sea, la introducción al mundo de la muerte vino por la desobediencia, por comer de este fruto. No es simplemente el acto de comer el fruto, o sea, no por el fruto en sí, sino el acto de desobediencia, de desafiar a Dios, de desobedecer a Dios. Así que
Aquí lo que queremos decir, amados hermanos, en todo esto, o sea, ¿cuál es la moraleja aquí? Que Dios dotó al hombre de autoridad, pero no le dio una autoridad absoluta, sino que estableció un código de conducta. Y esto lo aplicamos también a nuestra vida cristiana, amados hermanos. Nosotros venimos a libertad en Cristo cuando venimos al Señor, a los que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador y le servimos. Y venimos a libertad en Cristo, pero no es un libertinaje. Tenemos una libertad en Cristo, pero es una libertad que no es absoluta. Tenemos unas normas de la palabra que tenemos que sujetarnos y unas cosas, unas normativas divinas que no son simplemente porque Dios nos las prohíbe por fastidiarnos o por quitarnos la diversión. Dios las prohíbe porque tienen unas consecuencias sobre nuestras vidas. Y tenemos, ¿verdad? Si nosotros amamos a Dios, queremos agradarle, pues nosotros tenemos que buscar eliminar aquellas cosas en nuestra vida que nos ponen obstáculos, que nos ponen barreras en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Pues a veces esas cosas no necesariamente son pecados, pero tenemos que examinar qué de aquello que aunque no sea pecado, si es pecado, hermano, eso no es negociable, usted tiene que sacarlo ya de su vida. Si usted está en la práctica de pecado, eso está poniendo obstáculos al Señor y tiene que sacar esa parte de su vida, tiene que pedirle al Señor que le ayude. Si usted no está libre en Cristo, pedirle al Señor que usted quiere una relación con Él, que usted no quiere ser ya esclavo del pecado, que le dé esa libertad. Y créame, amado hermano, que Dios, el Señor le va a dar esa libertad en Cristo de esa atadura de pecado a su vida. Pero también hay otras cosas, otras ataduras que no necesariamente son pecados, pero sí nos distraen, son vicios, unos parásitos que se meten en la vida y nos chupan el tiempo para con Dios, nos chupan nuestra atención, nuestra comunión con el Señor. Tenemos que procurar en nuestra vida buscarlo, porque queremos agradar al Señor. Pero en este momento, pues, aquí lo que vemos es que Dios le dio autoridad a Adán, pero no fue absoluta, sino que le estableció unos parámetros, un código de conducta. Ya habíamos mencionado este término anteriormente y vamos a aclarar que cuando habla aquí, ¿verdad? Y esto nuevamente es un término que trae el propio expositor y vamos a aclararlo. El código de conducta se compone, ¿verdad? Esta palabra, esta expresión se compone de dos palabras, conducta y código. La conducta se define como la manera de proceder, expresiones y acciones. Una persona en una situación determinada o en general, o sea, la manera en cómo procedemos, las expresiones, cómo nuestras acciones, nuestra forma de ser en una situación determinada o en general. El código es una combinación de signos que tiene determinado significado y valor dentro de un sistema establecido. Así que cuando unimos las dos palabras, las dos expresiones, código de conducta, se refiere o trata de una declaración formal de valores y estándares éticos donde se establecen reglas específicas para perfilar las prácticas y procederes que deben ser alentados o prohibidos en una organización o individuo. O sea que a veces a nosotros no nos gustan las reglas, pero en toda organización tiene que haber reglas. El gobierno hay reglas, hay leyes que nos dicen hasta dónde los parámetros en cualquier organización y hasta en la iglesia hay unas reglas. Pero la regla de fe y conducta más importante es la palabra del Señor. Así que ya el Señor, en términos sencillos, no muy complicados, le había establecido al ser humano un código de conducta donde, mira, nuevamente, le estaba dando al ser humano plena libertad del huerto del Edén para administrarlo, pero este árbol de la ciencia del bien y el mal está prohibido, tajantemente prohibido consumir de él, y le dio también la consecuencia de ello. Le dijo qué pasaría si consumiera del mismo. Así que Dios le dio esa advertencia a Adán de que con su desobediencia, pues, se convertiría en una criatura mortal. O sea, de manera que solo su obediencia preservaría su vida. Ya entonces hemos hablado de eso en alguna forma. Ahora bien, la desobediencia de Jehová a Jehová de Adán y Eva, violación del pacto. Entonces, pues, lamentablemente violaron el pacto.
hubo un pacto y fue violado. ¿Cómo pasó? Pues vamos a leer el relato. Dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles, Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Qué triste situación, qué triste historia. Aquí hay muchos elementos, amados hermanos, que podemos hablar de ellos, pero no vamos a por cuestión de tiempo, pero vamos a remitirnos a lo que es la lección de hoy. El hombre es la única criatura que puede razonar abstractamente, crear, innovar y que posee voluntad para elegir, y como un agente libre que anhela comunicarse con Dios y adorarle. O sea que nuestra adoración a Dios la hacemos voluntaria. Nosotros no estamos obligados a adorar a Dios, seguirle y servirle. Hay quien podrá decir, no, porque es que si no adoro a Dios, pues me va a echar al infierno o algo así, ¿no? Amados hermanos y amigos que me escuchan, el ser humano en su libre albedrío tiene el poder decisional. Pero claro está, tiene dos caminos, son únicamente dos caminos. O le sirves al Señor con amor, con conciencia, con reconocimiento a Él, no con miedo a perderte, no con miedo a las consecuencias, sino porque verdaderamente reconoce que Dios es un Dios bueno, que Dios nos ama, que Dios es el soberano, que tiene planes maravillosos para con nosotros, y que nosotros entonces, eso trabajó en nuestro ser, nuestra vida, nos convenció de pecado, y de hecho, en la vida del mundo es una vida sin sabor, es una vida que quizás tienes unas satisfacciones pasajeras, pero no son perdurables. Pero en el Señor nos alejamos de esos placeres momentáneos, pero es un deleite, es una delicia servirle al Señor, estar limpio del pecado, limpio de la maldad, vivir en amor, esa pasión que sentimos por el Señor, esa transformación que tenemos en nuestro ser para hacer el bien. Así que, amados hermanos, de eso que se trata, que Dios pues nos creó con libertad, y hay dos caminos: o le elegimos a Él porque nos convencemos de que Él es el mejor camino, que lo es, o elegimos el camino de la perdición, que nos llevará entonces a unas consecuencias nefastas, porque no solamente el camino de la perdición es pues degradarle al ser humano a lo más bajo que puede llegar, sino que entonces lamentablemente va directo a la perdición eterna. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vengas a Él y está ahí con los brazos abiertos para que le sigas y le sirvas. Así que como un ser moral, el hombre posee facultad de conciencia. Todo esto que estamos hablando, que el hombre tiene raciocinio, que el hombre tiene uso de la moral, que el hombre es sociable, que el hombre tiene capacidad de razonar abstractamente, crear, innovar, poseer voluntad, elegir. Todo esto es el componente de la conciencia. Así que definimos entonces conciencia como un conocimiento del bien y del mal, con una compulsión a hacer el bien. En el Nuevo Testamento se dice que la conciencia ejecuta acciones tales como dar testimonio, dar convicción. O sea que la conciencia interactúa con el intelecto, la emoción y la voluntad. Juicio moral se opone a la violación de un principio ético previamente conocido y lleva a sentimientos de culpabilidad si se viola tal principio. Nuestra conciencia nos lleva precisamente a que si cometemos unos actos que van en contra de Dios, en contra de sus principios, en contra de los mejores intereses del Señor, eso va a nuestra conciencia, va a pesar esa acción. Jehová Dios dotó al hombre y a la mujer con un estatus de poder y autoridad cuando lo bendijo. Así que, amados hermanos, eso es parte de lo que, pues, lamentablemente, en esa desobediencia que ellos establecieron, Jehová los instruyó
para que consumieran de todos los frutos del huerto, pero de ese árbol que era de ciencia del bien y el mal, que fue el árbol prohibido, fue el que lamentablemente, ¿verdad? La historia nos dice cómo fue el proceso, ¿verdad? Eva fue tentada por la serpiente y ella pues se sintió en esa tentación de consumir el árbol, y luego entonces ella fue y persuadió a su marido, y su marido libremente, tanto ella como su marido, pero también su marido Adán, libremente decidió desobedecer abiertamente la orden del Señor. Así que cuando Adán y Eva desobedecieron a Jehová, violaron el mandamiento dado por Jehová. Como consecuencia, como resultado, se transformaron automáticamente en seres mortales, cuyo fin sería volver a formar polvo de la tierra, como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que habla que el polvo volverá, ¿verdad? Al polvo. Así que en resumen, amados hermanos, pues esa es la situación. El Señor dotó al ser humano con la libertad de poder decidir, de poder seguirle a Él, poder obedecer sus mandamientos, hacer obediencia a Dios, pero el ser humano en este caso pues decidió desobedecer a Dios, determinó obedecer más su tentación, su inclinación, su curiosidad, si se puede decir, que ser obediente a Dios, y tuvieron unas consecuencias. Entonces ahora vamos a ver cuáles fueron esas consecuencias. Veredicto divino como consecuencia a la caída de Adán y Eva. Eso es lo que vamos a estar estudiando ahora en esta tercera parte. Dice, vamos a ver entonces la actitud de Adán y Eva delante de Jehová después de la caída. Vamos a leer rapidito Génesis capítulo 3, versículos 9 al 13. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Que esa es parte del relato, mis amados hermanos y hermanas. Y como dice ahí en pantalla, cuando Adán y Eva desobedecieron a Jehová, se sintieron desnudos y trataron de esconderse de Jehová. Una reacción interesante, una reacción que lo vemos hasta en los nenes pequeños y también en los adultos también, pero cuando menciono nenes pequeños, ¿verdad? En su inocencia, que ni siquiera saben lo que es el bien y el mal completamente, pero vemos que ellos saben cuando hacen algo incorrecto y se sienten como que quieren esconderse. La conciencia les acusaba de que habían violado el pacto y se sentían culpables. Tristemente, el pecado de desobediencia echó a perder esa hermosa comunión que tenían con Dios en santidad y pureza antes de la caída. Esto es lo triste. Aquí lo más triste es eso, que el pecado rompe nuestra comunión con el Señor. La comunión no es con el Señor, nuestra comunión es bien valiosa, amado hermano. Y si usted ha logrado llegar a un grado de una comunión con Dios bien estrecha, fructífera y maravillosa, cuídese, pídale al Señor mucha ayuda, pídale al Señor mucho que su fe no falte, pídale al Señor que su comunión se mantenga fortalecida y tenga siempre esa vida devocional con el Señor en búsqueda de Él, que tanto falta hace para construir y para alimentar esa comunión con el Señor, y mucho menos no permitir que el pecado, ¿cómo se llama? El pecado llega a nuestra vida y nos haga romper esa comunión con el Señor. Dice que la conciencia les acusaba de haber violado el pacto. Esa parte, esa acción de ellos, aunque no lo dice, estas palabras no lo dice así, pero se entiende que ellos se escondieron del Señor, no querían darle cara a Dios. Y vean la reacción de Dios, que al ver esta actitud de ellos, Dios lo sabe todo. Dios no tenía que preguntarle, pero Dios lo sabe todo. Pero es importante que el ser humano consciente pueda responder y reconocer que ha fallado. Pero eso no fue lo que pasó con Adán y Eva, o por lo menos con Adán.
Dice que Adán y Eva trataron de esconderse de Jehová. Él los buscó y llamó a Adán. La respuesta de Adán, que dice, ¿verdad?, que la mujer que me diste, ¿verdad?, dice, demuestra que tenía una conciencia culpable. Por primera vez el hombre sintió miedo. O sea, cuando Adán escuchó la voz de Dios, sintió miedo. O sea, que esa fue la respuesta de Adán. Sintió miedo de presentarse ante Jehová. Aún así, no hubo acción de arrepentimiento. Y esto es lo importante. Cuando nosotros tengamos una situación y seamos confrontados, no huyamos de Dios. Acerquémonos al Señor, porque eso demuestra arrepentimiento. Pero si nos alejamos, significa que no hay arrepentimiento en nuestro corazón y en alguna medida queremos seguir en esa práctica, en esa práctica consciente de que estamos cada día más embarrándola más y poniendo más obstáculos, una cima entre Dios y nosotros, ¿no? Si fallamos, la palabra dice, hijitos, ¿verdad?, escribiendo el apóstol Juan, hijitos, escribo estas cosas para que no pequéis, pero si pecáis, si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, haciendo un llamado a que si fallamos, él no nos escribe para que fallemos. La palabra, ¿verdad?, ni Pablo ni los discípulos nos instan a pecar, pero si pecáramos, porque no somos perfectos, acerquémonos al trono de la gracia a buscar el oportuno socorro del Señor. Amén. Así que dice, Adán acusó a Eva. El versículo 12, en ese diálogo, Adán acusa a Eva, la mujer que me di. No reconoció a Adán que había fracasado por voluntad propia. Esto es otro aspecto de la tendencia humana a culpar a otros, o nunca asumir la responsabilidad y siempre la responsabilidad del otro. El mundo que nos rodea, los que no le sirven al Señor, los que no temen a Dios, siempre la culpa de su situación y sus problemas es de otro, del gobierno, del sistema, del capitalismo, y nunca asumen la responsabilidad de sus propias acciones. Eso no es lo que el Señor enseña en la palabra. La palabra nos enseña que lo que nos pasa a nosotros es consecuencia de nuestras acciones. Y claro está, tenemos que buscar a Dios, acercarnos a Dios, y de esa manera pues Dios nos va a ayudar a nosotros a encaminarnos por el buen camino y de esa manera prosperar en la vida y hacer las cosas bien hechas para la gloria del Señor. Dice que Adán no reconoció que había fracasado, no supo valorar su libre albedrío. Cuando hablamos de libre albedrío, hablamos de esa capacidad que tiene el ser humano de tomar libertad, de tomar decisiones sin ninguna coacción, ¿verdad? Esencialmente, libertad que tiene el ser humano para tomar decisiones sin coacción ni imposición. O sea que si un ser humano toma una decisión bajo coacción o bajo presión, ya desapareció el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que nosotros tenemos para tomar nuestras propias decisiones y labrar nuestro propio camino. Claro está que cuando venimos al Señor, tomamos la decisión de servirle al Señor bajo nuestro libre albedrío, pero una vez nos comprometemos con Él, nosotros en cierta medida renunciamos a nuestro libre albedrío, como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora entonces permitimos que sea el Espíritu Santo el que rija nuestra vida, porque Él sabe el mejor camino, aún mejor que nosotros mismos, para servirle. Pero claro, la decisión de seguirle a Él y servirle y apostar por Él, ¿verdad?, decidirnos por Él, pues es basada en nuestro libre albedrío. Tanto el hombre como su mujer violaron el pacto y arrastraron en su caída toda la creación. La mujer fue engañada y seducida por la serpiente, pero Adán comió del fruto prohibido sin ser engañado. No estamos justificando la acción de la mujer, no se está justificando tampoco con esta expresión, pero ciertamente cuando los comparamos a uno u otro, pues la mujer tuvo en alguna forma cierta coacción y pues fue engañada por la serpiente. Ahora, hubo un trabajo ahí mental que arrastró a la mujer a esa acción, pero no fue hasta que el hombre comió, donde sí el hombre, Adán, lo hizo de forma, tomando el libre albedrío, sin coacción, pues ahí, como quien dice, fue que el pecado se vino a manifestar y se rompió el pacto, naturalmente. Ya entonces, finalizando este estudio, amados hermanos,
¿Cuál fue ese veredicto divino? Pues ya el Señor había dicho lo que había, o sea, ya, el que comiera de ese árbol iba a morir, y el Señor entonces, ¿verdad?, le reitera eso, ¿verdad? Vamos a leer los pasajes bíblicos. Estoy teniendo una situación aquí con mi mouse. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Esa fue la sentencia hacia la serpiente. Y la sentencia hacia la mujer: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y más adelante, pues, habla, ¿verdad?, de una sentencia hacia el hombre, que la tierra le daría cardos y espinos, le daría la tierra al hombre, ¿verdad? Ahí todo, hubo una repartición de consecuencias para todos. Y Adán y Eva, y esto es muy importante, me voy a tomar unos pocos minutos en esto, amados hermanos, porque esto lo encontré fascinante. Adán y Eva habían sido creados con naturalezas santas, pero necesitaban desarrollar caracteres santos sometidos a una prueba de obediencia. ¿Cómo se explica eso? Esto me parece muy interesante, porque esto se aplica aún a nuestra vida espiritual. Cuando Dios creó, ahí lo que explicamos, cuando habla de que Adán y Eva fueron creados con naturalezas santas, pues Dios lo creó santo, lo creó perfecto, o lo creó santo, separado. Pero dice allí, y eso es parte de lo que se desprende de todo lo que relata este pasaje de Génesis y todo lo que vemos allí, Dios necesitaba desarrollar en ellos, dentro de su libre albedrío, caracteres santos, que ellos pasaran la prueba de obediencia. Dios lo puso a prueba de obediencia para probar que ellos le servían a Dios y se inclinaban por Dios, no porque estaban obligados a servirle, sino porque decidían por amor servirle a Dios. En este caso, pues, Adán y Eva fallaron esa prueba de obediencia y por ende, pues, no pudieron desarrollar un carácter santo. Y en consecuencia, por la introducción del pecado, se pierde entonces esa naturaleza santa que gozaron. Nosotros como cristianos, como yo lo veo, cuando venimos al Señor, que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que ocurren tres procesos: el proceso de justificación, el proceso de regeneración y el proceso de santificación, que ocurren simultáneamente, pero el proceso de santificación continúa en nuestras vidas, perfeccionando a los santos. Ya nosotros, ¿verdad?, venimos a tener una naturaleza santa, pero en nuestro caminar cristiano vamos a ser sometidos a prueba de obediencia para desarrollar un carácter santo. Nosotros como creyentes, Dios cada día va a seguir y continuar trabajando en nuestra vida, formando nuestro carácter, y como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta llegar a la estatura de Cristo. Estamos en un proceso de desarrollo de nuestro carácter santo, sometido a la prueba de obediencia. La obediencia es de permanecer fiel a Dios, de permanecer leal a Él, a su palabra, de procurar ser lectores de ella, aprendedores de ella, pero también hacedores de la misma. Buscar cada día esa comunión con Dios, mantener esa fe, confianza puesta en Dios siempre. Eso no se puede perder. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, ya culminando, Dios deseaba la adoración y el servicio. Dios deseaba la adoración y servicio Dios deseaba la adoración y el servicio de seres que tuvieran caracteres santos y morales. Para lograrlo era necesario que el ser humano pudiera hacer una elección libre para desarrollar una santidad y felicidad madura. De eso que se trata, amados hermanos, todo esto que acabo de decir. Esto es una tesis importante que se desprende de esa palabra, que se desprende de esta enseñanza bíblica, que y eso se aplica aún a nosotros en nuestras vidas cristianas,
que aunque hemos hecho un ejercicio libre para adorarle al Señor, como quiera esa fidelidad a Él va a ser probada como el oro. Dios buscaba probar su obediencia, pero utilizaron el libre albedrío realizando una elección incorrecta. Tenemos libre albedrío, pero ese libre albedrío nos puede llevar a tomar tanto la decisión correcta como la decisión incorrecta. En este caso, esa decisión incorrecta lo llevó no solamente lo que es el pecado de desobediencia, sino que violaron ese primer pacto que habían hecho con Dios, Jehová, afectando con ello toda la creación. Esa es la consecuencia. La consecuencia de esta decisión, de esta determinación, de esta acción, no solamente tuvo consecuencias directamente en ellos, sino en toda la raza humana, y de eso que se trata. La necesidad de Dios desarrollar un plan de salvación para volver a tener esa comunión con la humanidad, para que la humanidad volviera a tener la oportunidad de redención y salvación y volver a esa comunión con Dios como originalmente Él la planificó en el huerto del Edén. De eso que se trata la historia del cristianismo, ¿verdad? Porque por eso es que estamos aquí y estamos viendo los orígenes, dónde se originó todo, dónde todo comenzó. Así que, amados hermanos, en resumen, para terminar, Jehová Dios dictó de sentencia para el hombre, para la mujer y para la serpiente, simultáneamente brindó una esperanza de redención, anunciando el advenimiento de un redentor que sería de la simiente o semilla de la mujer, enviado por Dios para derrotar a la simiente de Satanás. Y para que entendamos este asunto desde ahora, porque esto lo vamos a seguir viendo subsiguientemente en las lecciones, vamos a ver rápido el concepto de la simiente de Satanás. ¿Qué es eso de la simiente de la mujer versus la simiente de Satanás? Esencialmente, la simiente de la mujer, para entenderlo en términos sencillos, tiene que ver con el Mesías prometido, o el Hijo del Hombre, que el Salvador del mundo que vendría en un futuro, el Mesías, Salvador y Redentor del mundo, y lo que iba a ser su legado, que era la iglesia. De otra parte, la simiente de Satanás, que alude también en ese pasaje, porque el pasaje dice que pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Pues en ese caso, la simiente de Satanás tiene que ver con su legado de espíritus malvados y hombres perversos, ambos instrumentos del diablo. Yo cito aquí, según el comentarista Matthew Henry, el fruto de esta enemistad es que haya una guerra continua entre la gracia y la corrupción en los corazones del pueblo de Dios. Satanás, por medio de sus corrupciones, los abofetea, los zarandea y procura devorarlos. El cielo y el infierno nunca pueden ser reconciliados, tampoco la luz y las tinieblas, no más que Satanás y un alma santificada. Además, hay una lucha continua entre los malos y los santos de este mundo. Se hace una promesa bondadosa sobre Cristo como el libertador del hombre caído del poder de Satanás. Eso entonces es lo que implica lo que es la simiente de la mujer, el legado, el Mesías futuro que vendría de una mujer, y el legado, a su vez, esa semilla pues tendría un legado que es la iglesia, y el legado de Satanás, la simiente, que sería todo ese legado de maldad y perversidad en el mundo, que siempre iba a estar en ese choque. Siempre hemos estado en ese choque entre la fuerza, ¿verdad?, de Satanás y la fuerza de que le servimos al Señor, la luz y las tinieblas. Siempre esa lucha ha estado y prevalecido. Así que eso en grosso modo. Así que la simiente de la mujer sería el Mesías enviado por Dios como el ungido de Jehová, que fue profetizado por Isaías, ¿no?, como dice allí, en varios pasajes bíblicos que hicieron mención de ese Mesías que habría de venir. Así que, amados hermanos, en resumen, Dios empleó materiales inorgánicos, ¿verdad?, recapitulando todo lo que vimos. Hablamos de que cómo Dios creó al hombre a partir de materiales inorgánicos, del polvo de la tierra, lo creó como una criatura terrenal. Jehová insufló su espíritu en el hombre y lo creó a su imagen y semejanza, estableciendo ciertamente una gran diferencia entre la creación del hombre y el resto de la creación. Entonces hizo un pacto con Adán y le advirtió que si violaba ese pacto
comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal, el día en que comiereis, ciertamente morirás. Adán y Eva hicieron una mala elección comiendo del fruto prohibido. Su pecado consistió en la desobediencia a Jehová, convirtiéndose así en seres mortales, afectando con su caída toda la creación. Jehová Dios dictó sentencia para Adán, para Eva y para la serpiente. No obstante, brindó una esperanza de redención, que son lo más importante, amados hermanos, prometiendo una bendición que abarcaría a toda la creación, anunciando el advenimiento del ungido de Jehová, que sería la simiente de la mujer enviado por Dios para derrotarla, la simiente de Satanás. Y este sería conocido como el Hijo del Hombre, el Mesías Redentor. Así que, amados hermanos, ya vemos aquí la base de donde todo comienza, y esa promesa de que aunque el hombre cayó de la gracia de Dios, el hombre cayó en el pecado y se introdujo el pecado y la maldad al mundo por esta acción del ser humano, Dios ya tenía un plan para poder corregir esa situación causada por el ser humano, que era más adelante enviar al Mesías, que no era otra cosa, otra persona que el propio Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, a quien vendría al mundo encarnado, el Verbo hecho carne, habitaría entre nosotros, padecería como nosotros la muerte, el oprobio, la humillación y más adelante la muerte en la cruz para la redención de la humanidad. Así que, amados hermanos, les invitamos a continuar este viaje con nosotros, continuar este viaje maravilloso de la palabra del Señor, con estos relatos bíblicos, girando en torno al tema del Hijo del Hombre, el Mesías prometido, el Mesías Redentor. Le invitamos a estar allí en la próxima lección. Y en esta hora, pues, le agradecemos su comparecencia. No le voy a tomar mucho más tiempo. Le agradecemos su comparecencia a esta lección. Esperamos que hayan gozado de la misma. Esperamos en el nombre del Señor que sigan hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Y les saludamos, ¿verdad?, acá desde la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Aceitunas de Moca, y el reverendo, ¿verdad?, su pastor, reverendo Samuel Carrera, que le decimos, ¿verdad?, hasta una próxima ocasión. Dios le continúe bendiciendo. Bye.